Irás de poder en poder y verás a Dios. Salmo 84:7. No nos acabamos la grandeza de esta promesa. Porque el momento en que tú te la acabes y digas, sí, ya la he escuchado, ya me la sé, y no vamos por más, en ese momento pues la limitas, y si dice irás de poder en poder, pues hasta ahí llegaste. Así que no te la acabas, porque nuestras expectativas tienen que ser grandes, porque no están nuestras expectativas ligadas al tamaño de nuestras capacidades, no están ligadas nuestras expectativas a las circunstancias, si son buenas o malas. Las expectativas de nosotros tienen que estar ligadas a quienes somos, y somos debido al Creador que nos hizo. Y no es un Creador que hace cosas, es un Padre que engendra hijos. Así que las expectativas no son las mismas cuando una persona nace y es abandonada y vive en la calle y así crece chico, a cuando eres hijo de un muy buen padre que lo tiene todo para ti. No es la misma expectativa. Así que date el permiso de tener expectativas altas, porque están escritas que podemos ir de poder en poder y ver a Dios en nuestras vidas, verlo manifiesto, ver las cosas según el orden de Dios y no el desorden de este mundo. Puedes aspirar a eso. Y este pasaje nos da varias claves, las hemos ya comentado en sentido general hace un par de domingos, y hace 2 versículos antes que ese comienza diciendo que son las personas que ponen en Dios sus fuerzas, o sea, que se fortalecen con el poder del que creó el universo. ¿Qué más quieres? Tomas energía como un vehículo eléctrico, te conectas a una corriente. ¿Te imaginas tú conectar tu coche eléctrico o híbrido, si alguien tiene, a una batería así de 9 voltios con las dos cositas, ¿verdad? Y así pasa en nuestras vidas, y a veces son así nuestras expectativas. Así que felicidades si estás aquí conectado, los que estamos acá, porque hemos venido precisamente a eso, a conectarnos con una fuente de poder. Y una fuente de poder que no es un objeto, así como nosotros no somos una cosa, Dios no es tampoco una fuerza o un objeto, es una persona maravillosa. Es un Padre de amor incondicional. Claro, muy pudiente, muy poderoso, más que el que hizo un chasquido para destruir, Él con su voz construyó todo lo que está creado, todo lo que ves. Mira, el Salmo 84 fue escrito por el gran hombre de Dios, David, que llegó a ser el segundo rey de Israel. David fue, para mi gusto, el más grande rey que ha tenido Israel, y fue el segundo después de Saúl. Hace unas semanas, una conferencia, a mí en lo personal me gusta mucho, se llama La Identidad Distorsionada, del 11 de septiembre del 2022. La identidad distorsionada, vimos el caso de Saúl y cómo Saúl fue llamado a ser rey, pero con 3 I's. Como identidad comienza con I, las 3 I's que practicó y vivió Saúl, que distorsionaron su identidad, y de ser el primer rey de una nación murió asesinado en campo de batalla y en la irrelevancia total. Nadie se acordaba ya de Saúl, sino al contrario del nuevo que vendría, que es David. Nadie habla alabanzas de Saúl hoy en día, y yo me sumo a los que alaban el ejemplo y el recuerdo de David. Y nadie se acuerda del pobre Saúl. 3 I's: ingratitud, inseguridad e idolatría. Y a veces nosotros permitimos que las circunstancias difíciles de nuestra vida sean circunstancias en donde practicamos una de estas 3 I's: la ingratitud, la inseguridad, nos volvemos inseguros, y también nos volvemos idólatras, o sea, dependemos y confiamos en sustitutos de Dios. Y eso va distorsionando tu identidad, y necesitamos aprender a sacar lo precioso de nuestra identidad, de lo vil de estas cosas, para ir de poder en poder. Bueno, ¿por qué menciono esto de Saúl? Porque tanto Saúl como David fueron llamados por gracia. No está registrado algo que Saúl haya hecho
para merecer el que haya sido nombrado por Dios a través del profeta Samuel como rey de Israel. Al contrario, ¿se acuerdan un poco de la conferencia, lo que estuvimos leyendo? Al contrario, él, el día de que fueron a Samuel a decirle, Dios te ha llamado para que seas el rey, él decía, ¿pero por qué yo? Yo soy el más pequeño de la tribu más pequeña de la nación pequeña de Israel. ¿Se acuerdan de eso? Y Saúl, es por gracia. Dios te llevará de poder en poder y Él te llama por gracia, no porque lo merezcas. Y David, así como Saúl, fue llamado por gracia. Un día David estaba siendo fiel en su oficio como un joven de 17 años. Él lo que estaba haciendo era pastoreando las ovejas de la familia de su padre. Era un pastor de ovejas, estaba allí. Y de repente se da cuenta que lo mandan llamar. Lo mandan llamar y pues él acude. Y su sorpresa es tan grande, eso está en 1 Samuel capítulo 16. Tan grande su sorpresa que va llegando y se da cuenta que está dispuesto una mesa para un banquete de celebración, una fiesta está preparada, está por darse. Y dice, ¿qué es esto? Y se encuentra al juez. Antes la nación de Israel era regida civilmente por jueces. Y este juez era Samuel, que además era profeta. ¿Te imaginas tú tener a la persona con la máxima autoridad de gobierno y que aparte es un ministro de Dios? Qué privilegio tenía en ese momento la nación de Israel. Y este hombre llamado Samuel, el profeta Samuel, el juez Samuel, tenía la autoridad de Dios en lo espiritual, pero también la autoridad de Dios en lo civil. Y se acerca y lo ve, y dice que lo ve, era un chico rubio, así dice, era un chico con bonita mirada, delicado también dice. Después nos dimos cuenta que también era valiente y tenía otras virtudes. Y le dice, Dios te ha llamado para nombrarte el próximo rey de Israel. Me imagino David. Ahí David hizo algo muy bueno a diferencia de Saúl. No cuestionó la voluntad de Dios. ¿Pero por qué? No, es que sonaba humildad lo de Saúl. Después nos fuimos descubriendo que no era una tanta humildad la que tenía Saúl. Él tenía una fractura en algunas de las vasijas de su alma y cometió el error de no atenderlas. Un error de lo cual muchas familias del camino no han caído en él y han dicho, yo voy a atender mi alma y la voy a seguir atendiendo. Porque no es un taller, es un estado constante que tú atiendas tu alma. Y David no lo cuestiona, lo recibe. ¿Y qué crees que pasó? Pues con la corona, no. Un acto simbólico, pone aceite en un cuerno de un animal vacío que tenía Samuel, pone aceite de una manera simbólica y lo unge, derrama el aceite de una manera simbólica, como diciendo, el respaldo de Dios está sobre ti. La autoridad de Dios está sobre ti y lo unge con ese aceite. Se levanta David y dice, bueno, gracias, recibido, wow, tengo una agenda difícil que hacer porque dejé las ovejas ahí y se aparece un lobo o un oso, alguien tiene que encargarse del oso con las manos. Y se fue. Bueno, los dos recibieron de gracia, pero hay algo muy diferente, no solamente el comienzo. La respuesta que tuvo cada quien fue diferente. Porque es importante que tú te des cuenta de que este primer paso es un tema de gracia. Porque hablamos muchas veces acerca de tener fe en Dios. Y fe es creer a lo que Él dice y es tenerle confianza, haciendo las cosas a su manera. Eso es tener fe, tenerle confianza. Y cuando tú tienes confianza en alguien, si te da un buen consejo, tienes confianza que es un buen consejo y lo sigues. Si no tienes confianza, pues,
Bueno, pues quién sabe qué me dirá, ¿no? Pero eso es tener fe. ¿Y sabes qué? Lo que vemos en la historia de estos reyes, de su llamado, es que esto fue una muestra de fe de parte de Dios en ellos. Escucha bien esto. Dios nunca espera para tu bien que tú tengas fe en Él, sin antes Él tener fe en ti. ¿Qué significa esto? El llamado ya lo tienes. Solo tienes que tomarlo y comenzar tu jornada como David a su promoción. No es por mérito. El llamado no es por mérito. Ahora, hay un balance aquí. Dios tiene fe en mí, tiene confianza en mí y te ha depositado. Yo les digo algo, y creo que hoy en día, con la agenda terrible que el mundo sigue, una agenda globalista que tiene diferentes características, y una es la destrucción del concepto de familia. Con mayor razón en estos tiempos es de sorprender cuánta fe Dios ha tenido en el ser humano, de manera que, independiente de su relación con Dios, les confía en su representación el cuidado de un nuevo ser humano. ¿Nunca te has puesto a pensar en eso? Qué tremendo acto de fe de parte de Dios. Y tiene fe en personas incluso que no merecen ser padres. No voy a citar ejemplos. Pero cuando tú ves lo que ves en este mundo, el que debió ser su protector es el primero en abusar físicamente. Y alguien dice, ¿por qué? ¿Dios se equivoca? No, Dios no se equivoca. Él no se equivoca en tener fe en ti. Pero se la juega. ¿Por qué? Porque Dios puede tener fe en ti, tiene fe en ti, pero será siempre, no su responsabilidad, sino tu responsabilidad, el desarrollo de lo que te ha sido dado. El uso y el desarrollo de lo que te ha sido dado. Esa es tu responsabilidad. Y no puedes culpar a Dios haciéndolo responsable cuando Él ya dio el primer paso de creer en ti, de tener confianza en ti, de tener fe en ti, dártelo sin mérito. Y además da otro segundo y tercero y cuarto y quinto y sexto paso, que es que acompañarte en tu vida para fortalecerte en tu desarrollo. Pero es tu responsabilidad ese desarrollo. Ahora, David recibió la promesa, y esta la puedes ver en 1 Samuel 16, 13. Sin embargo, ¿sabes cuándo se cumplió esa promesa de él ser rey? Ya te dije que se regresó a atender las ovejas. No tengo yo la fecha, los años precisos, pero sí sé un hecho preciso, que es más de 10 años. Porque 10 años simplemente fue el tiempo en que él fue perseguido por el rey Saúl, precisamente. Ya vimos razones y vimos lo que había en el alma, el corazón de Saúl. Si no escuchaste esa conferencia, creo que vale la pena. La identidad distorsionada del 11 de septiembre de 2022, para que complementes esto. Como teníamos a Armando en medio de una invitación, pues bueno, como que abrimos un poco la agenda de la reunión del domingo, pero ya regresé. Y lo que Dios nos está llamando es que, así como David recibió la promesa en un tiempo, también para nosotros hay un tiempo entre la promesa recibida y la promesa cumplida. ¿Y por qué hay ese tiempo? Podemos mencionar algunas cosas, pero la más importante hoy la estamos diciendo. Es un momento de preparación para la promoción. Vamos a quedarnos con esa, que es, yo creo, la más importante. No te confundas. ¿Será que Dios ha dejado de quererme, por eso no cumple? ¿Será que es mentiroso? ¿Será que no tiene carácter? ¿Será que no puede? No, déjate de fantasías. Él puede y Él quiere. Yo puedo, gracias a Dios,
y quiero que mi hijo se gradúen de una licenciatura, de una maestría. Gracias a Dios. Quiero y puedo pagar eso. Pero, ¿por qué no le damos el título ya? Es bastante obvio. A veces me sorprendo de los ejemplos tan burdos que doy, pero es que así tratamos a Dios muchas veces. Dios, me prometiste esto, ¿y dónde está? Papacito, tú tienes un llamado a tener una maestría en física nuclear, pero vas en cuarto de primaria. Bueno, para nosotros, cuando lo vemos así, es bastante obvio, pero no es cierto. No siempre es obvio. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Entonces, tranquilo. Lo que sí puedes hacer es ser fiel como David en el cuarto de primaria, y en el quinto y en el sexto, en séptimo año, en octavo, primero, segundo, tercero, secundaria. Y lo que puedes hacer es prepararte y no salirte del camino de tu promoción. Solo es cuestión de tiempo, pero llegarás. Y David tuvo un tiempo entre eso. ¿Por qué? Porque en ese tiempo se va poniendo los cimientos de los grandes edificios y se desarrollan esos grandes edificios. Y te voy a decir algo. Hay cierto tipo de edificios que exige cierto tipo de cimientos. Tú no puedes planear y decir, vamos a hacer el Empire State en 1930 y tantos y ponerle un cimiento de tu casa de 3 pisos. No, aquí está. Pero ¿por qué tan chiquito el cimiento? Tan profundo. Está grandote, ¿no? Pero con poca profundidad. Pues porque quiero hacerlo rapidito. ¿Y cuánto va a ser tu edificio? 100 pisos. Es que quiero hacerlo rapidito. Hay cimientos, hay edificios que exigen cimiento. Ahora, no siempre es al revés, pero no siempre el cimiento determina la magnitud de todo. Dios puede, y puedes tú decir, yo quiero tomar y poner cimiento, prepararme para la promoción. Pero si lo que Dios te ayuda y recibes de Él, no eres responsable, sino que responsabilizas a Dios, hazlo por mí. Imagino, es como si mi hijo dijera, ve y toma ecuaciones diferenciales por mí, porque tú eres bueno en matemáticas. No te vas a preparar tú, si yo ya estoy preparado, yo ya sé eso. Yo ya sé las ecuaciones diferenciales. ¿De qué hablas? El que tiene que aprender a hacer es tú. Y a veces le decimos, Señor, fíjate qué delicado es esto. Hay situaciones difíciles en mi vida delante. ¿Por qué no las tomas tú? Y sabes, por eso no olvides Salmo 46, por favor, no lo olvides. Eso te da el balance, y en ese momento cantamos una parte del Salmo 46, en sendas Dios hará, que es Isaías 43, y el segundo estrofa es Salmo 46. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Hay tribulaciones de las cuales Dios te quiere amparar, te va a librar, las va a quitar de tu vida. ¡Wow! Dale gracias cuando lo veas. Pero hay otras cosas, tribulaciones, que no las va a quitar, no te va a amparar, pero te va a fortalecer para que lo andes y salgas promovido. Aquí estamos hablando de esta segunda, ¿sí? Perdón, a veces me extiendo, pero no quiero que queden cabos sueltos. Cuando estamos hablando de prepararnos para la promoción, no podemos decirle a Dios, aquí viene una situación difícil, tómala tú. Ya me imagino a mi hijo diciéndome, tengo examen de electricidad y magnetismo, tómalo tú. Oye, doblemente no, le digo. Primero le diría, pues el examen es tuyo, o sea, tú tienes que ser promovido, y esa es tu examinación donde vas a demostrar si estás en el tiempo de ser promovido o no. Pero la segunda razón es la materia que yo reprobaba. O sea, ni voy a volver en mis sueños más terribles a presentar electricidad y magnetismo. No lo voy a hacer. La reprobé 2 veces. ¡Qué vergüenza! Sacaba 10 en muchas, pero electricidad y magnetismo, Dios mío, era estresidad y traumatismo. Lo único mal recuerdo que tengo de mi escuela, de esa escuela originaria de Monterrey. Qué terrible. Bueno, ¿cuántas veces le dices al Señor? Y hasta empezamos a cantar. Me gustan las alabanzas, me ubican, me dan centro
cuando alabo al Señor. Llevaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. Me acerco a ti para que me quites la carga de mis hombros. Y va a haber momentos, Dios me ha dicho, pon en mí tus cargas y yo las llevaré. O porque Él es mí. No lo olvides. ¿Has visto el Salmo 46? Ubícalo si no lo has visto. Te va a salvar del error de irte por un bando equivocado. Él es nuestro amparo, pero también dice que es nuestra fortaleza. Y cuando yo digo, me acerco a ti, llevaste en tus hombros mi carga, pues esta no la voy a llevar, te toca a ti, ¿no? Irás de poder en poder, pero vas a ver a Dios no solamente al final del camino, lo vas a ver cada instante del camino. Eso es lo más maravilloso. La palabra de Dios nos enseña algo. Lo que David vivió entre el momento en que recibió la promesa y se cumplió, él vivió una senda que no fueron problemas aislados o sin propósito. Los mismos problemas que él sufrió pudo haberlos sufrido cualquiera de nosotros, pero por él haberlos caminado fortaleciéndose en Dios, las cosas que para otro son desgracias y lo van a tumbar, para otros no son desgracias, es un camino de promoción que lo van a levantar. Las mismas cosas que le pueden pasar a una persona y a otra persona, a uno lo van a dejar postrado para siempre. A otro lo van a promover. No tengas miedo a eso, porque si tu fuente de poder caminas eso con Dios, en el ámbito laboral, a mí me gusta mucho la parte comercial, me gusta la estrategia, las operaciones, pero lo que más me gusta es lo comercial. Ahí hay dinero y se hacen transacciones y negociaciones, me gusta. Tú tienes que ser una persona, le hablo a los más jóvenes, no tengas miedo a cuotas de ventas grandes, porque detrás de esa cuota grande están las grandes recompensas. Como dijo una persona en la película, show me the money. Sí, pero yo sé que se refiere, uno dice, muéstrame el dinero del beneficio. Sí, pero eso está detrás del desafío. Ahí hay mucho dinero que puedes perder. ¿Qué necesitas? ¿Cuál es la diferencia? ¿Y en qué resumo toda una maestría en estrategia? Estar preparado. Ya, se acabaron 4 años de estrategia. Tienes que estar preparado y decir, venga, venga. Haz lo que el Salmo 18, hace unos días en Hombres Orando, Roberto nos recordó, dice, yo he estado orando, hace 3 semanas lo dijiste, con el Salmo 18, que dice, con mi Dios yo asaltaré los muros. Yo asaltaré. Yo no estoy aquí, Señor, cúbreme. Sí, necesitamos que Dios nos ampare, pero hay momentos donde necesitamos que Él nos fortalezca, porque ahí está la promoción, ahí está la recompensa. Yo voy a saltar muros, no voy a esconderme y vienen las adversidades. Las adversidades vienen como Goliat, pues yo corro más rápido ante ellas. Venga. ¿Por qué? Porque dice, con mi Dios ejércitos derribaré. Salmo 18, es una buena lectura. A veces oramos con eso, ¿verdad? De ahí Roberto lo recordó en Hombres Orando. Oramos con la palabra. Y acabamos la semana y David en ese tiempo, hay algo, yo diría, que puede haber caracterizado todas las circunstancias difíciles que David experimentó en el tiempo en que recibió la promesa hasta que se cumplió la promesa de que fuera rey. Pero yo voy a resumirla con la palabra rechazo. Y porque es un enemigo bastante poderoso. Cuando tú y yo, nosotros fuimos creados por Dios para ser amados y para amar. Nuestra alma fue diseñada por Dios para trascender, para tener futuro y esperanza, no para intrascender
o no tener futuro ni saber y no tener razón de vivir. Hay diseños de nuestra alma que están expresados de manera maravillosa en la Biblia a través de ejemplos como, bueno, lo compartí, cómo fue fundada y diseñada la ciudad de Jerusalén en sus muros. Ahí está el diseño del alma del ser humano en la ciudad de Jerusalén. Si tú lo estudias, aprendes sabiduría de cómo es tu alma y qué necesita, qué accesos, qué puertas, qué muros requiere. Está el diseño. Ahora, el rechazo es algo que pega muy fuerte y puede hacer que la promoción no exista. Y te voy a decir por qué tiene poder el rechazo. Es exactamente la antítesis de la promoción. Piénsalo. ¿Qué hay detrás de una persona que decide promoverte? Puedes decir muchas cosas, ¿no? Pues cree que hay valor que yo puedo aportar, puedes decir muchas cosas. Bueno, detrás de una promoción donde hay un riesgo de que lo que te estoy dando y confiando no sabes y lo eches a perder, hay un riesgo, Dios toma ese riesgo y por eso tiene fe en ti. Wow. Detrás de una promoción puede haber esas cosas, pero ¿sabes qué es algo muy fuerte? ¿Cuál es el espíritu de la promoción? Un fuerte aprecio por ti. O sea, aprecio quién eres, aprecio tu carácter, aprecio tus capacidades, aprecio lo que puedes generar de valor. O sea, lo aprecio, a tal grado lo aprecio que me arriesgo y pago más. ¿O me equivoco? ¿Qué hay detrás de la promoción? Un fuerte sentido de aprecio. Muy bien. El enemigo de nuestras vidas no quiere mucha gente promovida en todas las áreas de su vida porque su circo se le cae. Porque David, por ejemplo, conforme iba creciendo y fue promovido, se encargó de poner en su lugar a todos los adversarios de la nación. No querían que hubiera promoción, porque si no, se acaba el circo. Así que, ¿qué es lo que voy a traer a tu vida? Exactamente el espíritu opuesto de la promoción. Si la promoción tiene como espíritu el aprecio profundo de alguien, lo opuesto a eso es el rechazo profundo a alguien. Y nuestras vidas han sido marcadas por el rechazo. Se siente feo cuando sientes que te has ganado el derecho a que te den ese servicio y firmar ese contrato. Y de repente la empresa que no tiene las capacidades que la tuya, por algo raro, se lleva el contrato y te sientes rechazado. Se siente desagradable. No solamente es agradable porque la persona no piensa mucho de mí, tal vez te importe poco o tal vez no lo que la persona sienta de ti, pero se siente feo el rechazo porque no tuviste el resultado. Rindes cuentas de fracaso y no de éxito, aquel que te ha promovido para llevar eso. Tus sueños en alguna área no se pueden cumplir porque no la hiciste. Tu amor propio y tu autoestima se pueden también golpear, porque detrás de un rechazo, aún en las cosas comerciales, no puedes desasociar las cosas materiales de las cosas emocionales. Nos pegan. ¿Sabes qué? Dios te diseñó así. Así es. El rechazo. ¿Sabes qué? David, en su camino, en su preparación para ser promovido, lo que más padeció, no solamente fue el peligro de su vida. Saúl lo estaba persiguiendo a muerte. Eso no es cualquier cosa. ¿Qué rechazo más grande tú no pudieras sentir que alguien y todo un grupo de personas y un ejército te están buscando porque te rechazan a tal grado que quieren quitarte la vida? David fue experimentado en ese quebranto del rechazo. Te lo digo de esta manera: múltiples veces fue rechazado por Saúl como rey,
aún en los primeros momentos en que él ya había vencido, David, al gigante, estaba ahí sirviendo. De hecho, él tocaba alabanzas en presencia de Saúl. Y qué bueno que lo hacía, porque dice que de repente llegaba un espíritu inmundo. Saúl, tarde que temprano, se convirtió en una persona endemoniada. Porque cuando una persona juega con la ingratitud, con la inseguridad, y no resuelves tus inseguridades y caes en la idolatría, sustitutos de Dios, tarde que temprano no solamente estás oprimido, sino te posee lo que oprime. Y venía ese espíritu, pero David alababa y el espíritu se iba. David estaba teniendo influencia aún en el nivel espiritual. O sea, puede haber muchas cosas horribles en la vida, pero cuando los Davids se levantan y alaban, los adversarios huyen. Hay mucho que aprender de David. Y tú no tienes que ir a la zona del concierto más grande del mayor gran ministro de alabanza de Bethel Church. No. Tú lo puedes hacer ahí en donde estás, si te permites creer y te permites expresarte. Si no lo haces, pues ahí van a seguir los demonios. Yo tengo un sueño para mi familia, y es que cuando los 4 miembros de la familia, uno se levanta y se levanta el nombre del Señor en quien creemos, no hay adversidad que soporte estar en presencia de uno de nosotros. No hay. Ese es mi sueño. Y si es una enfermedad, queda sano de lo que sea. Y si es un problema económico, queda sano. Y si es una cosa espiritual, se va corriendo. David empezaba a tener esa influencia, y sin embargo, aun y cuando le había traído grandes triunfos a Saúl, fue rechazado por él a tal grado que agarró una lanza y se la lanzó, quería matarlo. Y David era todo tan noble que se iba y al siguiente día regresaba para cumplir con su compromiso de tocar, exponiéndose. Es una cosa increíble. Fue rechazado no solo por su autoridad laboral, porque él trabajaba para el rey, sino también era rechazado por su suegro. Saúl era su suegro. David estaba teniendo rechazos familiares. ¿Y qué crees? Después de un tiempo, más en el futuro, su misma esposa Mical lo rechazó a David. Y se avergonzaba de él y habló públicamente de él. ¿Qué papelones haces cuando tú te pones a alabar a Dios? Hasta levanta las manos. Y empezaba desubicada. No sabía dónde estaba el secreto de su poder, el secreto del poder de David. Quiero invitarte, no limites el secreto de tu poder, exprésate en alabanza, porque si no, no sale. Tú irás de poder en poder, pero tienes que, como David, experimentarlo en lo poco. Y después solamente es cuestión de promociones que va a escalar. Pum, 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 pum. Va a escalar hasta en cosas prácticas como los negocios. Va a escalar. Pum. Solo es cuestión de que crezca, que explote. David fue rechazado cuando perdió al profeta Samuel. No porque Samuel, el juez, lo hubiera rechazado, sino porque murió. 1 Samuel 28:3. Se murió. Era la persona que creía más en David y se murió. Y quedó abandonado en ese aspecto. David fue rechazado cuando, huyendo de Saúl, decidió ir y morar entre los filisteos, el pueblo enemigo. Era tanto lo que ya Saúl lo estaba rodeando a David. Después de esos 10 años, o ahí serían 8 años y medio, llevaba de persecución, que dijo: ya sé dónde no se va a atrever este miedoso, porque aparte era un cobarde Saúl. Ya sé dónde no se va a atrever a buscarme: en el territorio de nuestros enemigos. Para que veas, David, qué tan, wow, qué hombre. Él escribió el Salmo 18: con mi Dios desbarataré ejércitos. Así que, ¿dónde voy a esconder? Entre los enemigos. Venga, papá. Ahora, fue prudente. Él sabía, él no era un bravucón. Dice 1 Samuel
16 y 17 que él sabía conducirse prudentemente en todo. O sea, esto no es cuestión de bravuconerías, es cuestión que estés afirmado. ¿Y por qué vas a estar afirmado? No por un super yo que no tiene cabida en este cuerpecito, no, sino afirmado porque sabes quién eres, de quién vienes y a lo que estás llamado por Dios. Sabes quién eres porque vienes de Dios y Dios tiene un lugar para ti. Entonces puedes estar confiado, no bravucón, confiado. Y lo que hizo David es que se mete a vivir y va y encontró protocolo con un rey de una zona de Filistea, el rey Aquís, y le dice: Aquís, estoy aquí y quisiera tener un lugar para las familias no del camino, pero pues las que están en el camino del exilio, que las familias de David. Simplemente había 600 hombres leales que estaban con él y cada uno de esos hombres tenía hijos, hijas, esposa, más otras personas. O sea, era ya un pequeño pueblo o un pueblo, una pequeña nación. Y le dijeron: qué interesante que tú vengas. Y es que es admirable David. ¿Sabes de dónde era Aquís? A donde él fue para pedir permiso. O sea, no son bravuconerías. Llega confiado, fortalecido en el Señor y pide permiso al rey Aquís en la ciudad de Gat. Él era el rey de Gat, la región de Gat. ¿Sabes qué era lo más relevante y por qué es conocida Gat? La ciudad natal del gigante Goliat. Si alguien detestaban, pero también pudieran haber tenido miedo, en Gat era a David. No. Y él llega respetando la autoridad, como siempre hizo con Saúl. Y Aquís, no dice la Biblia qué pasó, qué sintió. Yo tengo una teoría. Yo no sé qué tantos decían: aquí está ese maldito que nos humilló derrotando a nuestro paladín. Pero yo creo que había una más grande mayoría que decía: tranquilos, porque si mató a Goliat. Yo no sé, yo creo que es algo pragmático y por algo el señor Aquís tal vez dijo: mira, si viene por las buenas, tal vez puede ser un aliado más poderoso que cuando teníamos a Goliat. Yo no sé qué pasó, no dice la Biblia, pero David tuvo que tener fe. Ahora, él llega y le dan una pequeña ciudad y ahí la pobla. De una aldea la convierte en una ciudad, se llamó Ziklag. Pero cuando llega un momento de una guerra muy fuerte contra Israel, en ese año y 4 meses que estuvo ahí David, los filisteos se arman y dicen: vamos con todo. Y llegan a la región de Gat, donde estaba Aquís, dice: vente y trae a tus mejores hombres. Y él llama a sus hombres y llama al general David. Lo había nombrado un general de su ejército con sus 600 hombres. Te voy a decir, esos 600 hombres no eran cualquiera. Se conocieron como los valientes de David. Uno de ellos mató con sus manos a un león. Y así hay historias. No querías estar enfrente de un ejército con David y sus valientes. No querías. Y aquí dice: venga, vamos a ganar a Israel. Y entonces llegan y están todos, pero el rey supremo, el rey de todos los filisteos, va viendo que llega David y dice: ¿que este no es del que cantaban que hirió a 10,000? O sea, a 10,000 filisteos mató, y a nuestro paladín Goliat, ¿qué hace aquí? Le dice a Aquís: ¿qué hace aquí, Aquís? Y dice: pues él ha estado viviendo un año bajo mi cobijo, pero es nuestro enemigo. No, él es enemigo de Saúl, el rey, y lo ha perseguido por 8 años y medio para matarlo. Sin embargo, para no se le hago el cuento, consultan ahí los reyes y dicen: no queremos que él venga. No vaya a ser que a la mitad de la batalla él quiera congraciarse con Saúl para que lo admita otra vez en el reino de Israel y nos traicione con estos 600 que matan osos con sus manos. O sea, no queremos a este hombre con su gente entre nosotros. David se sintió humillado,
rechazado, y dijo: por 1 año y 4 meses yo les he demostrado lealtad, les he demostrado prudencia, y me sacan de la batalla. Bueno, fue rechazado hasta por los enemigos. Y te voy a decir un chiste que escuché recientemente. Si llegas a un grado en tu vida en el que hasta tus enemigos, imagínate, Satanás te rechaza, Dios mío, preocúpate. ¿Te imaginas? Nadie me quiere, Giovanni, ni Satanás. Oh, Dios mío. David lo experimentó. Mira lo que dice la palabra, y aquí están los 3 grandes puntos de cuál fue la diferencia en un caminar así, que puede parecerse a nuestra vida. Primera Samuel 31:4. En ese momento en que ya llevaba 10 años siendo rechazado por todo, hasta los enemigos no lo querían cerca, no lo querían. Mira lo que dice. Bueno, perdón, antes de leer esto, les doy el contexto. Resulta que es rechazado David, y David dice: ¿sabes qué? Pues me voy a seguir haciendo mis rondas. Y mientras estaba la batalla entre Israel y los filisteos, David toma a sus hombres y se va a pelear contra unos enemigos locales que eran adversarios de Siclag, de su ciudad. Va y entonces regresa. Y mira lo que sucedió en ese momento en que él regresa a Siclag. Ya lo habían rechazado, se fue a pelear unas batallas contra unos enemigos locales que tenían pugna contra Siclag, pero esos enemigos le habían tendido una trampa. Mira lo que sucedió cuando regresó. Dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Todas las mujeres se habían ido presas. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Habían perdido todo, su capital y sobre todo lo que más amaban. Las familias ya no estaban ahí. Eran presas de un enemigo poderoso. Ahora, miren lo que sucedió en ese momento. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Y hay un gran pero. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. David se enfrentó ahora a un nuevo rechazo. Ya era el rey del rechazo, pero ahora sus hombres fieles, las familias de la ciudad a la que él servía, Siclag, lo estaba rechazando al grado de decir: deberíamos de apedrearlo. David se angustió mucho. Ahora quiero que veas esta angustia. Tú pensarías: híjole, le dio cuidado que lo apedrearan. Ya te acabo de dar una partes de la historia de David. Este hombre podía ponerse enfrente de la familia de Goliat. No creo que se estaba angustiando por las piedras. Me imagino David. Yo creo que la angustia era un tema más profundo. Yo creo que se angustiaba de decir: hasta mi familia.
Hasta las familias de Ciclac me rechazan y me quieren ver muerto. Es como si dijera: Señor, ¿qué es este camino? No hay alguien que me aprecie. El que me apreciaba, Samuel, ya se murió también. O sea, alguien. Y la gente que tal vez sí me ama está presa. Aquí quiero que veas algo importante. Hay dos cosas que pueden hacer tropezar o zancadillar. Así como sucedió con las familias de Ciclac, le pueden pasar a las familias del camino, a las familias en la fe en Cristo, al pueblo de Dios. Y mira lo que dice aquí: porque el pueblo estaba en amargura. Y ahora sí, este es el diagramita que yo tengo. Mira, el rechazo viene por dos cosas que nos hacen tropezar. No, vamos por el camino correcto. Estas familias de Ciclac iban por el camino junto con David, y sin embargo algo los hizo zancadillar, que ahora hablaban de rechazarse, del rechazo a David. Y eso fue la amargura y la decepción. La amargura y la decepción nos lleva al rechazo. Desgraciadamente esto es muy común en nuestras relaciones interpersonales, incluyendo nuestra relación con Dios. Viene una circunstancia en donde yo fui despojado como Ciclac, y no veo futuro. Algunos le han dado la confianza y la oportunidad a Dios de hacer algo para el futuro de eso que está ahí. Hay gente que no le da esa oportunidad, pero es tanta la amargura que cuando tú de una manera muy bien intencionada dices: veo que tienes una carga muy fuerte en tu vida, ¿me permites orar por ti y hacer una causa común con Dios tuyo? No quiero saber nada de Dios. Nunca estuvo cerca de Dios, ¿verdad? Pero cuando algo malo sucede es porque viene de Dios. Y hay personas que, al contrario de eso, sí le quieren dar una oportunidad a Dios, o dos, o tres, o varias. Pero siguen las cosas igual como Ciclac. Y David se angustia por ver no solamente el rechazo y la circunstancia que ve, sino la desesperanza que hay en el pueblo de recuperar. Ya el capital se perdió, estaba quemado todo, pero al menos las familias, las mujeres, los chicos. Pero cuando tú le has dado oportunidad a Dios y no ves lo que tú quieres ver, entonces ya no solo es una amargura, se presenta una decepción. Y la amargura y la decepción, como está aquí en esta historia, indefectiblemente te lleva a rechazo. Ten cuidado, porque esas cosas te ponen una zancadilla y te sales del camino de tu promoción. David estaba en el camino de su promoción. Así que experimenta el rechazo por lo que está ahí, y tú puedes ver eso, lo vimos en 1 Samuel 36. Pero la única manera es tratando con las cosas que se derivan de ese rechazo. Y algo sucede cuando hay rechazo. Hay un desafío en el tema de la culpa. Y tú tienes y yo que aprender el desafío de tratar con la culpa, porque eso también es algo que te saca de la senda de la promoción. Y si tratas mal con la culpa, te mantienes en el rechazo. ¿Culpa de qué? La culpa hace que tú te culpes a ti de lo que pasó. Ya me imagino, David no debía haber salido, no debía haber ido porque me tendieron una trampa. Fui a esa batalla y Amalek vino por otro lado y conquistó mi ciudad. Si tú te culpas a ti mismo, te vas a rechazar a ti mismo. Y si tú culpas a otros, incluyendo a Dios, de lo que te ha pasado, rechazas al único que te puede salvar. Cuando tratamos mal con la culpa, regresamos a más amargura o más decepción, y eso ¿a dónde nos lleva? Al rechazo.
¿Y qué es lo más poderoso que a una persona lo puede sacar de su camino de promoción, que es un aprecio profundo? El rechazo. Tal vez hay personas aquí que han sufrido un rechazo muy profundo. Yo quiero decirte, las mismas circunstancias pueden estar en una persona que no tiene futuro ni esperanza y en alguien como tú, que si quieres puedes tener futuro y esperanza. ¿Cuál fue la solución que David le dio ante ese rechazo? Que leímos hace un momento. Dice, pero David se fortaleció en Dios. Para vencer, eso es lo que hay que hacer. Y quisiera que te llevaras estos puntos de qué significa y cómo se hace esto. Fortalecerse en el Señor es algo básico, es sencillo en el sentido de simple de entender, pero requiere mucha entereza de carácter. La misma entereza de carácter para graduarte de cualquier cosa. La misma entereza de carácter para enfrentar algo que vas a emprender en tu vida en momentos de turbulencia. Se necesita mucha entereza de carácter. Déjame decirte lo que es fortalecerse en el Señor, porque eso es lo que Dios hoy nos abre para que empecemos a caminar con Él. Lo primero, fortalecerse en el Señor se necesita para que haya un progreso disruptivo en tu vida. ¿Quieres que te diga algo maravilloso? Dejamos ahí a David angustiado, pero se fortaleció. Al fortalecerse, no por eso ya todo se solucionó, pero ya estuvo sobre la plataforma de fortaleza para solucionarlo. Y lo solucionó. Tú puedes leer los detalles de lo que sucedió ahí en el capítulo 30. Pero para poder no salir corriendo de las piedras, no salir, él le dolía. Él se fortalece en el Señor, o sea, él va con Dios y hace varias cosas que son las que aquí vamos a detallar, pero se necesita, porque un progreso disruptivo te pone en la puerta de la promoción. A veces uso palabras, y como es domingo, son palabras domingueras. La palabra disrupción, no sé cuántos saben lo que significa disrupción, pero nos gusta mucho en los negocios hablar de temas disruptivos, sobre todo en la tecnología de la información. Bien, disruptivos. Disruptivo es lo que produce una ruptura en el desarrollo de algo. Algo se está desarrollando para bien o para mal. Y lo disruptivo es algo que produce una ruptura en ese desarrollo para entonces propiciar una renovación radical. Para propiciar una renovación radical. Para bien o para mal. Aquí vamos a hablar para bien. Bueno, ¿sabes qué pasó? David resolvió el problema. Ahorita les digo qué fue lo que sucedió para que te lo notes, te lo lleves, lo pongas en práctica. Él resolvió el problema. Y cuando resuelve el problema significa que él va a Amalek y recupera todas las familias que se habían ido, pero también trae un botín que vino a cubrir y multiplicar lo que se había perdido. Ahora, y fue de una manera sobrenatural. Se los digo así, si alguien quiere la historia, está en 1 Samuel 30. Él salió solo con 600 hombres a buscar a esta nación. Llegó a Amalek. Era un gran ejército, no dice cuántos, ahí en 1 Samuel 30, pero dice que cuando empezaron a ver lo que estaba haciendo David y sus valientes, que por cierto ya no eran 600, 200 se cansaron y tuvieron un poquito de miedo. Entonces les dijo, bueno, ustedes quédense aquí, en el campamento base, y se fue con 400. Dice la Biblia que fue tan tremenda la victoria de David, que salieron huyendo del enemigo 400 personas. Entonces yo me pongo a pensar, si las que se fueron huyendo para salvar su vida eran 400, ¿cuántos eran entonces? Y los venció David con 400. Si hubieran sido el doble, 800, si hubieran sido 5 veces más, 2000, él estaba enfrentando con menos hombres a un pueblo más fuerte que él.
La diferencia es que él se fortaleció en el Señor. Fue lo que dijo, ¿no? Se fortaleció en el Señor. Y eso trae un progreso disruptivo. ¿Por qué? Cuando regresa con las familias y con el botín, al mismo tiempo está terminando una batalla entre los filisteos y Saúl, a la cual despreciaron a David, que no quisieran que fuera. ¿Se acuerdan de la historia? ¿Y quién creen que pasó en esa batalla? Ganaron los filisteos. Mataron a Saúl. Mataron a su hijo. Acabaron con el ejército de Israel. Se acabó la guerra. ¿Y tú, y eso? Y se acabó el libro de 1 Samuel. Le das la vuelta al otro libro, 2 Samuel, y después del capítulo 1, en el 2, David regresa a Israel y lo nombran rey de la nación. Y lo primero que hace con estos angelitos de los 600 y los valientes de David, empieza a sacar a los filisteos que habían ganado y empieza a engrandecer el reino de Israel. ¡Pum! De repente. Te voy a decir esto: lo disruptivo es algo que sucede de repente, pero no se construye de repente, se prepara. ¿Ok? Esto es algo precioso. Ahora, solo, por favor, evita dos obstáculos. Evita dos obstáculos. ¿Cómo tratas con la culpa? Y yo diría, antes de eso, ya hablamos, ¿cómo tratas con la amargura, con el resentimiento, con la decepción? No dejes que te lleve al rechazo. No te rechaces a ti. No rechaces al que te puede ayudar. No rechaces al que te está pidiendo otra oportunidad y tú estás en facultad de decirle cómo sí. Estás en esa facultad. Pero necesitas fortalecerte en Dios para enfrentar esas batallas. Y va a progresar un negocio, tu matrimonio, tu salud va a progresar. Y cuando menos te lo esperes, habrá un progreso disruptivo que te va a llevar a la puerta de la promoción. Ahí entras ya a la promoción. El primer obstáculo es culpar a Dios. Dios ya tuvo fe en ti. No lo culpes. Ya tuvo fe en ti. Y también tuvo fe tal vez en esos socios que te defraudaron. Hay tal vez sociedades mercantiles, a veces hay sociedades de matrimonio, de relacionales, hay sociedades y a veces hay gente que te defrauda. Tienes que tratar con eso, no culpes a Dios. Y segundo, no te avergüences, no te culpes a ti mismo. Qué interesante, ¿no? Ese balance. Ya lo dije, estamos aquí redondeando el punto final. No te culpes a ti mismo. Más bien, tú, y si hay más gente involucrada en ese desastre, tú y los que están involucrados, responsabilícense de desarrollar lo que han recibido. Si Dios te ha dado maternidad, paternidad, y algo ha sucedido en tu relación con tus hijos, no culpes a Dios, no te culpes a ti, pero sí responsabilízate de desarrollar lo que Dios te confió. Es un balance muy interesante, pero esto hace que no cierres la puerta a fortalecerte en Dios. Mira lo que sucede. La amargura y la decepción te lleva al rechazo. Si has permitido que la amargura y la decepción estén en tu vida, hoy puedes arrancar esa raíz de amargura que contamina a muchos. Arráncala de ti. Cuando se contamina a muchos, no solo es personas, contamina más áreas de tu vida, hasta te contamina la salud. Luego andas ahí con unas enfermedades gastrointestinales. Contamina a muchas cosas. Y la decepción, si te lleva al rechazo, y el rechazo nos lleva al desafío de cómo tratar con la culpa. Si la tratas mal, la culpa no le das el trato correcto, culpando a Dios y tú avergonzándote. No tienes de qué avergonzarte. David no tenía de qué avergonzarse. Fue víctima. No te culpes a ti mismo.
Pero lo repito, pero sí responsabilízate. ¿Sabes qué hizo David? No, ahorita es la conclusión del tercer punto. Vas a ver lo que hizo David. Tomó responsabilidad y se fortaleció en Dios. No dijo, pues no tengo la culpa, nadie tiene la culpa, pues aquí estamos como que en el limbo. No. Vas a estar en la prisión del rechazo. No puedes quedarte en el limbo. Pero si tú respondes bien al desafío de la culpa, y sabes, aquí hay una expresión que he aprendido recientemente de el autor del material que vamos a ver en las RHs, Bill Johnson, de Bethel Church. Lo opuesto a culpar a Dios, a avergonzarse o caer en culpabilidad, él le llama, y lo vamos aquí a mencionar, convertirte en una persona inofendible. Tienes que aprender a ser inofendible. Pero ¿cómo se logra eso? Fortaleciéndote en el Señor. Cuando tú te fortaleces en el Señor, Él te recuerda quién eres. Cuando te fortaleces en el Señor, Él te abre caminos donde no lo hay. Yo lo he vivido hasta en los negocios. Y sobre todo lo más importante, que no es eso, lo he visto en mi familia y en mi alma, en atender mi alma. Él abre caminos. Y cuando tú te fortaleces en el Señor, ves milagros. Yo he visto muchos milagros en mi alma. Mi alma estaba muy aprisionada. Tú sabes lo que es ser un niño que tartamudea 3 de cada 10 palabras. El rechazo que sientes, la inseguridad que te invade, porque no puedes hablar bien. Es una cosa vergonzosa que cuando un alma está en proceso de estar creciendo, la deforma. Pero Dios es imparable en sanar y restaurar cuando alguien le da oportunidad. Imparable. Y transforma tu vida. Y ya no te escondes detrás del dejar de hablar. Ahora hablas hasta por los codos. O sea, no porque sea importante eso o no, sino porque habla de una confianza y habla de otras cosas que están ahí. Pero no puedes tú culpar ni avergonzarte, porque en ese momento cierras la puerta al ser fortalecido en Dios. Si tú llegas delante del Señor inofendible, no culpándole a Él y no culpándote a ti mismo, sino diciéndole: Señor, me duele. Las primeras palabras mis primeras oraciones, ¿sabes cómo eran? No eran recitando el Salmo 1. Mis primeras oraciones en mi proceso de promoción de mi alma, siendo un adolescente, mis oraciones duraban mucho tiempo, no sé, media hora. Y es mucho eso, sí, es mucho eso cuando solamente estás diciéndole: Señor, me duele. Pero estás ahí y empiezas a decirle que te duele. Y a veces ni puedes hablar y vacías tu corazón. No estás consciente en ese momento de lo que está pasando. Hasta después, con el tiempo, te das cuenta de lo que pasó. Y todas las áreas de tu vida, desde el punto de tu sanidad y tu fortaleza, todo comienza a verse diferente. Ya no te esconderás detrás de personas porque te sientes incapaz. Ahora, como David, serás capaz de ponerte frente a los adversarios más grandes y hablarles con confianza. Serás fuerte como el diamante, pero tendrás un corazón que sabe amar. Un corazón de carne y una frente fuerte. Son combinaciones que Dios hace en esos procesos. Yo quiero invitarles a que hagamos lo que David se fortaleció en el Señor, haciendo que las pruebas fueran transformadas en una historia de éxito. Haciendo que el examen final de electricidad y magnetismo se vuelvan un éxito para seguir en el siguiente semestre y tener tu ingeniería. Hace que las pruebas se conviertan en algo más que lo agrio que se ve.
Y lo primero que hizo David es que él fue fiel a su llamado. ¿Qué llamado? ¿Te acuerdas que él había sido ungido para ser rey? Y no era ser rey nada más, sino representar a Dios como rey, que era lo primero que quería desde Saúl, un representante de él como autoridad del pueblo. No poner un rey que sea lo que se le antojara, sino que fuera su representante, porque ya no iba a haber jueces. Antes Samuel era el representante de Dios en el gobierno civil. Ahora vendría un rey. Y David fue fiel a su llamado. La historia de David es amplísima, ya no tengo tiempo de decir nada. Pero si no la conoces, mira, compra allí con Ami un libro de la vida de David, amarillo, de Charles Swindoll, maestro bautista, lindo. David tuvo una vida en la que se esforzó por no apartarse de su preparación para la promoción. Y no la veía, era rechazo y más rechazo, porque la antítesis de la promoción, del aprecio, es el rechazo. Así que una persona que está empezando a ser muy experimentada en el rechazo, felicidades, porque si eso lo pones en Dios y te fortaleces en Dios, todo esto es el abono. Huele mal el abono, no quieres tener abono en tus manos, pero el abono hace que las semillas germinen. Cuando veas tus pruebas, dile: esto es abono en mis manos. Y las tomas y haces que tu promoción, la semilla de promoción, germine. ¿Qué hizo David? En 1 Samuel 30. Dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, les podré alcanzar. Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. David fue fiel a su llamado. No sé si lo sabías, pero David tenía 3 llamados o 3 características que son las que tú y yo hoy también tenemos en Cristo. Él era sacerdote, era rey y profeta. O sea, él tenía funciones de rey. Se notó, ¿no? Y ahí actuó como rey, ahorita vas a ver. Pero también de sacerdote y de profeta. El efod, de hecho mira, fue con el sacerdote. David no era el sacerdote oficial, la persona que Dios había delegado para poder mediar entre Dios y los hombres. Pero el sacerdote usaba una prenda como un chalequito que se llamaba efod. Tiene su significado y porque Dios lo puso, tiene un significado. Cuando el sacerdote necesitaba consultar algo a Dios, Dios había pedido que se pusiera ese efod como una señal de temor de Dios y de santidad. Tiene su representación. Pues, ¿qué hace David? Va con el sacerdote y le dice: préstame, dame tu investidura, que te da la investidura y la autoridad para ser sacerdote y hablar con Dios. Es lo que representa. El poder no está en el efod, en una prenda. Se lo pone David y va en lo secreto y ora. Y una parte, no creo que sea toda esta la oración, una parte de la oración de David le pregunta: Dios, yo quisiera hacer esto, perseguir a los merodeadores, ¿lo hago? Ya te dije, ellos tenían 600 hombres, luego se redujeron a 400, y los otros eran no sé cuántas veces más hombres. ¿Lo hago? Estoy en angustia. O sea, David está diciendo: voy a enfrentar las cosas, lo vamos a resolver juntos, tú y yo. Pero tú aquí, Señor, eres el que manda, eres el que sabe, en ti están mis fuerzas. Yo no voy a hacer locuras, dime. Y si eso es una locura, pero una locura contigo, dime que lo haga. Y Dios le dijo: hazlo. Y te digo una cosa, te garantizo que los vas a acabar. ¿Y qué hizo David acto seguido? Se levantó y habló con la gente que lo quería apedrear, habló con los líderes y con los 600 hombres y dijeron: vamos tras ellos. Vamos. Y no les dijo, Dios me dijo, y los vamos a acabar. Y empezaron a salir. Se comportó, siendo fiel a su llamado ahora, como rey. Un llamado de sacerdote, de tener una relación con Dios. Un llamado de rey,
para regir, para influir, para ir y rescatar. Un rey no es una persona que anda ahí mandando y haciendo esas tonterías. Es una persona que guarda, que sirve y que usa la autoridad para generar condiciones de desarrollo. Eso es lo que deberíamos de hacer. Un padre de familia lo que tiene que hacer. Un presidente de una corporación o de una nación lo debe hacer. Y David lo que hizo es que él se fortaleció en siendo fiel al llamado. Y mira lo que dice la palabra, Apocalipsis 5, adelántate acá, versículo 10. Dice que Cristo nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos en la tierra. No puedes tú tomar una palabra y creerla y otra no. Yo creo esa palabra, ese es mi llamado. Fiel al llamado. Y tú cambias tu percepción de las pruebas. Las pruebas abonan y hacen germinar. Es el abono. No queremos abono suelto. No queremos agarrar abono y luego comer un buen bife de chorizo. No quieres hacer eso. Tienes que limpiarte. Pero no desechas el abono. Las pruebas son el combustible para el crecimiento de tu preparación para la promoción. Y como Dios está contigo y te fortalece, usa las pruebas para que sean un escalón para ti. Así que puedes decir esto: trata a las pruebas como una provisión de Dios y úsalas. ¿Cómo? Fortalécete en medio de ellas, un Dios. Comienza con eso. Próxima semana y esta semana iremos aprendiendo día con día todos los detalles del cómo. Y en 40 días saldremos del desierto y a ver qué sigue. ¿Ok? Pero las pruebas demuestran que Dios te ama incondicionalmente, de manera que te ha dado una semilla, una promesa que se va a cumplir, y te ha dado el abono para que crezca. Ya sabes lo que significa el abono. ¿Las pruebas? Sí, el abono para que crezca. Así que las pruebas demuestran la gracia de Dios en tu vida, porque tienen propósito para promoción. Y finalmente, esto le da a una persona la capacidad para andar en fe. David salió y con 400 hombres derrotó a miles de hombres. Miles. Eso es lo que hace una persona. No podemos irnos sin hacer una pequeña oración y sin darnos cuenta de algo importante. El propósito de la promoción son dos cosas. Llévatelo así. Primero, Dios quiere promoverte para que sea reconocida en tu persona que Dios te ha dado gracia, que Él es bueno contigo y te va a llevar a promoción. Empieza incondicionalmente y termina acompañándote, ayudándote en tu responsabilidad. El reconocimiento de parte de Dios de la gracia que Él hace funcionar en uno. La gracia funciona en uno. Ese abono, sí se ve feo y todo, pero ¿qué crees? Es un abono sobrenatural. Así que el abono que hace que fructifiquen 5 semillas, cuando está en Dios, hace que fructifiquen 20. Dice Deuteronomio: 1 persigue a 1000, 2 a 10,000. Hay mucha palabra que respalda esto. Las cosas puestas en las manos de Dios por su gracia hace que sea algo maravilloso. Y segundo, la promoción que Dios tiene para ti como David es para ubicarte en un lugar donde los demás se van a beneficiar de tu promoción. Cuando David fue por todas estas personas, no solamente los recuperó, sino que tuvieron más de lo que habían perdido. No, esta nación dijeron: ¡viva el rey! Y luego se enteran y pues el rey ya se murió. ¡Viva el rey! Pasó de repente. Míralo en tu Biblia. Cambia así. ¿Qué pasó? Fue sincronizado. Vamos a ponernos en pie.